Te queremos agradecer el privilegio que tenemos de tener este acercamiento a tu palabra. Guíanos al entendimiento del pasaje que vamos a ver. Te agradecemos, Dios eterno, y reconocemos ante ti que la gloria, la honra y la alabanza son tuyas por los siglos de los siglos, en el nombre de nuestro glorioso Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Habíamos visto que una de las primeras pruebas que atravesó el pueblo de Israel fue que inmediatamente de su liberación y su salida de Egipto, por mano del Dios Todopoderoso, tenían que atravesar el Mar Rojo. Y Dios les mostró que está al pendiente de cada una de las problemáticas y pruebas y problemas que atravesaban en ese momento. Y Dios mostró su poder al abrirles paso a través del Mar Rojo para que fueran liberados de la persecución que estaba próxima a tener por parte del faraón y de su ejército. La prueba que enseguida tuvieron después de haber atravesado el Mar Rojo fue a través de la cuestión del hambre, pero Dios los sustentaba con el maná, y aún así el pueblo israelita se atrevió a tentar a Dios al argumentar que la alimentación que tenían en Egipto había sido mucho mejor, y habían demandado de parte de él, a través de las quejas que levantaron contra Moisés, la alimentación con carne. Esa fue una de las primeras pruebas. Ahora en este caso vamos a ver otra prueba en la cual tentaron también a Dios. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, Éxodo 17. En los versículos 1 y 2 dice la Biblia en lenguaje sencillo: los israelitas se fueron del desierto de Sin y se detenían en cada lugar que Dios les ordenaba. Al llegar a un lugar llamado Refidín, acamparon, pero no encontraron agua. La Reina Valera 60 dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Entonces, ellos no marcharon sin ton ni son a través del desierto para llegar a su destino, sino que lo hacían a través de etapas. ¿Y por qué lo hacía de esta manera, dándoles la indicación Dios a través de Moisés al pueblo de Israel para ver la vida como una sucesión de etapas? De esta manera la mayoría de las personas pueden soportar el mal día con día y no tener la carga acumulada de 2 o más días. ¿A qué se refiere esto? Cada vez que atravesamos alguna aflicción o una prueba, debemos de vivirla día con día, es decir, un día a la vez. No debemos de tener en nuestra mente, ya llevamos 2 días, ya llevamos una semana con esta prueba, ya llevamos un mes o el tiempo que esté transcurriendo. Debemos tener presente que todo ese tiempo que ya transcurrió desde el inicio de la prueba o de la problemática que estemos atravesando es porque Dios nos ha sustentado. Entonces debemos de mirar hacia adelante, vivir ese día a la vez. Al inicio del siguiente día es un nuevo comienzo, aunque se trate del transcurso de la misma prueba. Porque si no, vamos a tener en nuestra mente la carga de decir que ya llevo un mes, ya llevo 2 meses, o quizá hay pruebas que para mucha gente dura quizá tal vez años. Entonces, recordemos que cada día que ya transcurrió es porque Dios nos sustentó en todo ese tiempo. Y así lo hará en el día que esté transcurriendo para sobrellevar esa carga. Debemos de pensar y debemos de considerar que nuestro descanso debe estar en poner nuestras cargas en el Señor para poder sobrellevar ese tiempo de prueba que nos toque vivir. Entonces habla ese versículo primero de que llegaron a un lugar llamado Refidín, y Refidín es más o menos a una distancia como de un día de camino desde el monte del Sinaí y a la entrada de Horeb. Es un valle en la península de Sinaí con un largo desfiladero rodeado de peñascos y montes. Este valle es extremadamente seco y para los peregrinos es el único abrigo o cubrirse a la sombra de los grandes peñascos salientes. Dice el versículo 2, oración en lenguaje sencillo: así que le reclamaron a Moisés: tenemos sed, danos agua. Moisés les contestó: ¿y por qué me reclaman a mí? ¿Por qué dudan del poder de Dios? Así como la prueba que habían tenido acerca del alimento sólido, Moisés ya les había dicho que
sus murmuraciones y sus quejas no estaban siendo contra él, contra Moisés, sino que en realidad era una queja contra Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el pueblo con Moisés al altercar con él? El reclamo que le estaban haciendo era por la falta de agua. Entonces, su conducta era que estaban tentando a Dios, era una desconfianza en el cuidado que Dios en realidad sí tenía por ellos. Era una indiferencia a su bondad y una muestra de incredulidad en cuanto a la providencia, una prueba a su paciencia. Estaban probando su tolerancia a lo que Dios haría al respecto. Pero en realidad lo que estaban haciendo era una muestra, era una manifestación de su falta de fe, de su falta de confianza hacia Dios en cuanto a que Él pudiera sustentarlos o no en medio del desierto. ¿Qué es tentar a Dios? Tentar a Dios es probar su paciencia por falta de fe, y de esa manera quien duda lo cuestiona, y por ello tentar a Dios es despertar su ira, es provocar a Él a que castigue a quien lo prueba. Y ese fue el principal pecado de los israelitas durante todo el periodo de su estancia en el desierto. Entonces, tentaron y provocaron a Dios. La Reina Valera 60 en ese versículo 2 de Éxodo 17 dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? En la versión en lenguaje sencillo dice: ¿por qué dudan del poder de Dios? El versículo 3 en la Reina Valera 60 dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Una vez más, estamos viendo aquí que los que son culpables de este pecado, es decir, de tentar o poner a prueba a Dios, olvidan que Dios nos lleva a situaciones de prueba, no para que podamos probarlo a Él, sino para que Él pueda probarnos a nosotros, para que nuestra fe sea probada, para que nuestra fe sea manifiesta, que verdaderamente confiamos en Dios, en su poder y en su providencia. Asimismo, en el cuidado que Él tiene de cada uno de nosotros. Entonces, lo que estaba haciendo el pueblo israelita es que una vez más se estaba quejando de su problema en vez de orar. Debemos orar cuando sintamos ganas de quejarnos contra Dios. ¿Y por qué la oración? Porque la oración apacigua nuestros pensamientos y emociones. Entonces, cuando no oran, no confían. Debemos de hacer uso de la oración, porque esta es una comunicación directa que podemos tener con Dios. Entonces, al murmurar, al criticar o al quejarse de esa falta de agua o de lo que te esté haciendo falta, es tentar a Dios como si le estuviéramos diciendo a Dios que no es capaz de sustentarnos en nuestras necesidades o que no es capaz de sacarnos adelante en alguna problemática que tengamos. Entonces, tratemos de evitar murmuraciones, críticas o quejas contra Dios, porque Dios sabe el momento y Dios sabe de qué manera nos va a sustentar, sea en nuestras necesidades primarias o sea en otro tipo de necesidades o problemáticas que estemos atravesando. Pero no a manera de reclamo, porque Él es el Dios Todopoderoso, Él es nuestro Creador, Él no es nuestro sirviente. Y a veces las cosas que anhelamos debemos de ponerlas en oración, considerando ante quién nos estamos dirigiendo, porque muchas veces también al orar parece que le estuviéramos dando instrucciones de cómo hacer las cosas, y el que sabe es Él, el que tiene la forma perfecta de resolver nuestras circunstancias es Él. Por eso el Señor dice que sus pensamientos no son como los de nosotros, y sus caminos tampoco, porque sus caminos como sus pensamientos o la forma de resolver las cosas para nosotros tienen un nivel tan elevado que para nosotros es imposible entenderlo a cabalidad y pensar de esa manera. Entonces, por eso debemos siempre de esperar
en la forma en que Él está atendiendo a nuestras oraciones. En la versión Biblia al día, Éxodo 17, dice el versículo 4: Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo: ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Y al hacer esta observación delante de Dios, Moisés en realidad estaba diciendo que el nivel de enojo del pueblo contra Moisés estaba subiendo de tono. Entonces ya no era solamente una petición de tenemos necesidad de esto o de aquello, sino que inclusive y muy probablemente estaba recibiendo ya amenazas en este sentido. Entonces lo que Moisés estaba expresando en su lenguaje era el querer saber de qué manera sería lo mejor para resolver esas circunstancias, y por eso clamó al Señor. Y este es uno de los rasgos más sobresalientes del carácter de Moisés, que ante una dificultad él siempre acudía directamente a Dios, y eso es lo que cada uno de los creyentes debemos hacer. Lejos de quejarnos, lejos de mortificarnos, es presentarnos delante de Él a través de la oración para poner las cosas en sus manos. Entonces el pueblo de Israel estaban reaccionando de manera en que lo hace normalmente el hombre en tales circunstancias. Dejan de ser dueños de sí mismos y no reflexionan sus pensamientos o de los actos que realizan. Pero al ser mayor la necesidad, más rica es la misericordia de Dios. Entonces el comportamiento de las personas mostró cuán poco habían aprendido ellos de las experiencias que ya habían pasado delante de Dios, aunque Él había mostrado su bondad. No habían aprendido que debían de confiar en el Señor. Y lo que Dios quería mostrar al probarlos en esta circunstancia era ver que realmente habían tenido la experiencia de comprobar que Dios estaba al pendiente de sus necesidades y de que una vez más Dios los iba a sacar adelante. Dice la Reina Valera 60 en Éxodo 15, a partir del versículo 22: E hizo Moisés que partiese a Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Dice la palabra de Dios para todos en el versículo 24. El pueblo se quejó con Moisés y le preguntaron: ¿qué vamos a beber? Dice el versículo 25 en la versión Jerusalén: Entonces Moisés invocó a Yahvé, y Yahvé le mostró un madero que Moisés echó al agua, y el agua se volvió dulce. Allí dio a Israel decretos y normas, y allí le puso a prueba. Dice el versículo 26, en las versiones Biblia en lenguaje sencillo, Dios habla hoy, y Reina Valera 60, versículo 26. Les dijo: Yo soy su Dios, yo soy quien les da salud. Si ustedes prestan atención a mis consejos y obedecen estos mandamientos y estas leyes que hoy les doy, y hacen solo lo bueno, no los castigaré como a los egipcios. Dice Dios habla hoy. Les dijo: ponéis toda vuestra atención en lo que yo, el Señor vuestro Dios, os digo, y si hacéis lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, no os enviaré ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, pues yo soy el Señor, el que os sana. Dice la Reina Valera 60 en ese mismo versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Al hablar de castigo, al hablar de enfermedades y al hablar de plagas, era en un mismo sentido lo que habían padecido los egipcios.
Y entonces Dios quería que el pueblo de Israel evitara esos padecimientos por estar dudando acerca de la providencia de Él. Dice el versículo 27 en palabra de Dios para todos: luego se fueron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras. El pueblo acampó cerca del agua. Esa era entonces la provisión con la que Dios los estaba sustentando en esa prueba. Regresemos a Éxodo 17, a donde después de que Moisés había puesto en oración delante de Dios la prueba que estaba atravesando el pueblo de Israel, Dios le contesta. Y veamos en la versión en lenguaje sencillo, en los versículos 5 y 6. Dios le contestó: quiero que lleves a los israelitas hasta la montaña de Horeb. Allí estaré esperándote sobre la roca. Tú adelántate y llévate a algunos de los jefes del pueblo. Llévate también la vara con la que convertiste en sangre el agua del río Nilo. Cuando llegues allá, golpea la roca con la vara, así saldrá agua de la roca y todos podrán beber. Moisés hizo todo esto en presencia de los jefes del pueblo. Al darle la indicación Dios a Moisés que llevara a algunos de los ancianos y jefes o líderes del pueblo de Israel, lo que estaba haciendo Dios es de que ellos fueran como testigos para que dieran testimonio de ese milagro con el que Dios iba a proveerles de agua al pueblo israelita. ¿Por qué Dios le da la indicación a Moisés de que lleve su vara? Bien, recordemos que al momento en que Moisés levantaría esa vara, él estaría recordando el poder de Dios, y entonces la confianza que él recibió al recoger la vara fue la confianza en Dios y no en él mismo. Entonces Dios le estaba recordando que él era el proveedor y que solamente tenía que confiar Moisés en él, porque de esa manera, al igual que el pueblo, estarían recibiendo su provisión. De esta manera Dios muestra su divina paciencia, pues el Señor no hizo ningún reproche. Solamente vemos la instrucción que Dios le está dando a Moisés ante la queja del pueblo israelita. Dios les proveyó de agua de la peña mediante un milagro, al igual que la provisión que Dios les había hecho acerca de su alimento físico. Dice el versículo 7, en las versiones Reina Valera 60 y Biblia en lenguaje sencillo: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Dice la versión en lenguaje sencillo: a ese lugar le puso por nombre Meribá, que significa reclamo, pues el pueblo le había reclamado a Dios. También lo llamó Masá, que quiere decir duda, prueba o provocación, porque habían dudado del poder de Dios para cuidarlos. De esta manera estaban poniendo a prueba a Dios, diciendo: bueno, ¿por qué no tenemos agua? ¿Está o no está Dios con nosotros? Eso es lo que estaba diciendo. ¿Cuántas veces creyentes también hacen este tipo de reclamación ante Dios, como dudando si verdaderamente Dios tiene cuidado o no? Ya sea en falta de trabajo, ya sean enfermedades o ya sea en otro tipo de pruebas. Hay creyentes que les llega a pasar por la mente, o a la gente que está alrededor de ese creyente: ¿está Dios contigo o no? ¿Dios existe, sí o no? ¿Dios tiene cuidado de ti, sí o no? Entonces debemos de tratar de evitar este tipo de cuestionamientos, porque lo que estamos haciendo es tentar, es provocar, es poner a prueba a Dios, cuando sabemos que Dios en todo momento tiene su atención puesta en cada uno de nosotros. La solución a lo que estemos atravesando, Dios tiene el momento propicio para darnos la salida. Por eso dice también la palabra que Dios no permitirá una prueba que no podamos soportar, y que en el momento propicio Él también nos da la salida a esa prueba.
los israelitas no estaban pidiendo el agua, sino que lo estaban haciendo de una manera violenta, la estaban reclamando, y la demanda se hizo con un espíritu de incredulidad. Y esto es evidente por Éxodo 17:7. Dice este versículo 7 en la versión en lenguaje sencillo, que a ese lugar Moisés le puso por nombre Meribá, que significa reclamo, pues el pueblo le había reclamado a Dios, y también a ese mismo lugar Moisés lo llamó Masá, que quiere decir duda, prueba o provocación, porque habían dudado del poder de Dios para cuidarlos. Y recordemos también que el apóstol Pablo se refiere a este incidente en Primera de Corintios, en el capítulo 10, sugiriendo que Cristo fue quien sustentó al pueblo con comida y agua. Dice entonces el apóstol Pablo, Primera de Corintios 10, en la versión Kadosh, el versículo 1: porque no quiero, hermanos, que pierdan el significado de lo que les pasó a nuestros padres. Todos fueron guiados por la columna de nube y todos atravesaron el mar. Dice el versículo 2 en Palabra de Dios para Todos: fue como si todos hubieran sido bautizados en la nube y en el mar para ser seguidores de Moisés. Dice el versículo 3, 4 y 5 en la versión en lenguaje sencillo: todos ellos comieron el alimento espiritual que Dios les ofreció. Cristo los acompañaba y era la roca espiritual que les dio agua para calmar su sed. De esta agua espiritual bebieron todos. Sin embargo, la mayoría de esa gente no agradó a Dios, por eso murieron y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Dice el versículo 6 y 7 en la Biblia al día: todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No seáis idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se entregó al desenfreno. Dice el mismo versículo 7, en la versión Kadosh: no sean idólatras como algunos de ellos fueron, porque el Tanaj dice: el pueblo se sentó a comer y beber, y después se levantó para entregarse a rebeldía. Y esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 32, versículo 6. También dice el mismo versículo 7 en la Biblia en lenguaje sencillo: ni debemos adorar a los ídolos como hicieron algunos. Así dice la Biblia: la gente se sentó a comer y beber, y luego se puso a bailar en honor de los ídolos. ¿Y a qué ídolos estaba refiriendo esto? ¿O a qué se refiere este pasaje? Podemos leer en ese pasaje de Éxodo 32, versículos 5 y 6, en la versión Biblia al día: cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. En realidad no estaban haciendo una celebración en honor a Dios, lo estaban celebrando en honor a los ídolos que habían fabricado con sus manos, con el oro que el pueblo de Israel le había entregado a él para hacerlo. Entonces debemos recordar que el adorar imágenes en realidad no se está celebrando o haciendo en honor a una deidad celestial, sino a ídolos que nada tienen que ver con Dios. Entonces, la gente debe tener cuidado al saber qué es lo que está adorando, a quién está haciendo celebración. Dice entonces el versículo 8, en la misma versión en lenguaje sencillo: tampoco debemos tener relaciones sexuales prohibidas, como lo hicieron algunos de ellos. Por eso, en un solo día murieron 23,000. Ese fue el castigo que Dios les mandó, por esa muestra de idolatría, por ese desenfreno que habían tenido, hablando o expresando que estaban haciendo esa celebración en honor a Dios, cuando no era así.
Entonces Dios envió la muerte a esas 23,000 personas por esa razón. Dice el mismo versículo 8 en la Biblia, palabra de Dios para todos: no cometamos inmoralidades sexuales como muchos de ellos. En un solo día murieron 23,000 de ellos por culpa de esa inmoralidad. Dice el versículo 9 y 10 en la Biblia en lenguaje sencillo: no tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Y esa es otra consideración que debemos tener en cuenta para no tentar a Dios. Es decir, no pasa nada, yo le he reclamado a Dios y no ha pasado nada. Yo le he pedido o le he dicho esto a Dios y no ha pasado nada. Porque Dios tiene paciencia en nuestra ignorancia hasta cierto punto. Entonces, debemos de considerar qué es lo que le estamos reclamando a Dios o cuál es la forma en que nos estamos dirigiendo a Él para pedirle que nos ayude en determinadas circunstancias. Entonces, no tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Esto es lo que está diciendo este versículo. Porque algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por serpientes. Que cuando pecaron de esa manera contra Dios, Dios mandó serpientes en el desierto para que fueran sometidos a ese juicio. Entonces, cuando eran mordidos por las serpientes, obviamente ellos morían. Y de esta manera, cuando le rogaron a Moisés que clamara a Dios para que les levantara ese castigo, entonces Dios le da la indicación a Moisés que levantara una serpiente ardiente en un madero, para que cuando alguien fuera mordido por esa serpiente, ellos pudieran salvar sus vidas. Y lo que aquí estaba haciendo Dios era que, como lo menciona en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, le está explicando el Señor Jesucristo a Nicodemo que de la manera en que había sido levantada la serpiente en el desierto, de esa manera también tenía que ser levantado el Señor Jesucristo en un madero, para que cuando las personas vieran ese sacrificio en la cruz, la gente pudiera tener salvación. Por eso termina diciendo en el versículo 15 y en el versículo 16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dice también la misma versión en lenguaje sencillo en el versículo 10, tampoco debemos quejarnos como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte los mató. El mismo versículo 10, en la versión Dios habla hoy, dice: ni murmuréis contra Dios como algunos de ellos murmuraron, por lo que el ángel de la muerte los mató. El versículo 11, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice que todo esto sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Entonces, esto es lo que nos quiere decir Dios. Cuando vemos un pasaje en la palabra, que sobre todo en el Antiguo Testamento, que habla de lo que le aconteció a pueblos enteros o a personas en lo individual, es por la forma en que había sido su conducta delante de Dios de esas personas. Entonces debemos tener mucho cuidado de la manera en que nos dirigimos a Dios para pedirle cosas, para pedirle su apoyo y evitar hacerle reclamos, porque Él sabe el tiempo y Él sabe la manera en que nos ha de sustentar. Entonces nuestra confianza debe estar en Dios siempre. Él nos sacará adelante en el tiempo correcto, en el tiempo que Él ha determinado, porque esa es la mejor solución que tiene Dios para nosotros. Y lo que tiene Dios para nosotros siempre es mejor y siempre es bueno. Aunque sean cosas que no nos gusten, aunque sean cosas que no nos agraden, pero siempre lo que Dios determine para nosotros va a ser mejor. Cuando nosotros empezamos a tratar de ver por qué Dios
lo determinó así, y a tratar de analizar las cosas para ver de la forma en que Dios las mira, entonces vamos a entender al Señor, vamos a entender a Dios por qué actúa así. Y esto nos dará también sabiduría para poder explicarle a las personas cuando nos pregunten acerca de esas circunstancias y por qué Dios actuó de esa manera. ¿De acuerdo? Bien. Esto es lo que Dios puso en mi corazón para compartir y vamos a agradecerle a Dios este tiempo. Padre eterno, Señor, te agradecemos este acercamiento a tu palabra y el entendimiento que nos has dado para el estudio de estos pasajes. Acerca de la forma que te agrada o la forma en que te desagrada, el cómo nos dirigimos a ti cuando te pedimos que nos ayudes o nos saques adelante en determinadas circunstancias. Te agradecemos, Señor, que nos des sabiduría en cada circunstancia que atravesemos para poder entender por qué está pasando esto o por qué estamos atravesando estas circunstancias en cada tiempo en que las tenemos, y que podamos dirigirnos a ti a través de la oración, Señor, para que nos des entendimiento de ello y podemos saber y podamos entender tus propósitos en lo que permites en nuestras vidas. Te agradecemos, Dios, porque siempre tus propósitos y tus determinaciones para nuestras vidas siempre son buenas y siempre son mejor, al contrario de lo que está en nuestros pensamientos o nuestro corazón, porque tus caminos y tus pensamientos son más altos que los nuestros. Te agradecemos, Dios eterno, en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, por lo cual recibes la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de nuestro Salvador te lo rogamos y te agradecemos, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.